El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, fundado en Lima el 6 de diciembre de 1944 y reconocido por Decreto Ley 11.216 del 2 de diciembre de 1949 como institución nacional, es la más alta entidad encargada de investigar, estudiar y difundir la historia general y militar del Perú. Constituye la más antigua de su género en América y vela por la conservación del acervo patriótico que le ha sido asignado. Como organismo académico especializado en esta oportunidad, nuestra institución presenta la conferencia titulada Jorge Basadre, Vida y Obra, la cual estará a cargo del señor doctor Ernesto Jorge Blum Rocha, miembro de número y asesor legal del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señores, a continuación presentamos al doctor Ernesto Jorge Blume Rocha, asesor legal de la institución, y estará a cargo de esta presentación a cargo de la señora ingeniera Rosario Isabel Díaz Ramírez, quien dará a conocer su hoja de vida. Muy buenas noches. Buenas noches, queridos compatriotas peruanos y peruanas, distinguidos miembros del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Querido presidente, general Juan Urbano Revilla. Pues bien, el doctor Ernesto Blume Rocha es un distinguido historiador del derecho. Es abogado, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, el año 2004, egresado de la maestría en Historia de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue asistente a honores del curso lectivo Historia del Derecho Peruano en la Universidad de Lima, años 2005-2008. Miembro del número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, miembro correspondiente del Instituto de Estudios Históricos Aeroespaciales del Perú, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Es asesor legal del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú desde el año 2016. Fue coordinador adjunto del Grupo Peruano de Historia del Derecho y de la Justicia del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el año 2014 hasta el año 2020, cuyo coordinador fue el doctor Carlos Ramos Núñez, periodos de 1960 a 2021, destacado historiador del derecho peruano e iberoamericano. Participó en el tercer Congreso Peruano de Historia Marítima y Naval en el año 2004, organizado por el doctor Jorge Ortiz Sotelo, destacado historiador naval, y el Congreso de Historia del Derecho y Educación Jurídica del año 2017, organizado por el historiador del derecho Hans Cuadros. Ha sido docente de la Universidad Científica del Sur, es director del Taller de Investigación en Historia y Justicia Militar de la Universidad Autónoma del Perú desde el año 2017. Es autor de los trabajos Conceptos básicos sobre la historiografía jurídica, año 2001, La justicia militar en la historia del Perú, tesis publicada sustentada para optar el título de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, y que se encuentra en la biblioteca del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010. La justicia militar y su desarrollo en la historia del Perú. Discurso de incorporación como miembro de número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, años 2013-2015, entre otros. Gracias. A continuación, dejamos con ustedes al señor doctor Ernesto Jorge Blume Rocha para el desarrollo de su ya anunciada conferencia, Jorge Basadre, Vida y Obra. Sí. Buenas noches, general Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Buenas noches, coronel Víctor Andrade, profesorero del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Buenas noches, señora ingeniera Rosario Díaz,
vocal de la Comisión Revisora de Cuentas, del Consejo Directivo. Buenas noches, miembros de número público presente. El tema que voy a tratar esta noche es el correspondiente a Jorge Basadre Groman, su vida y su obra. El 29 de junio del año 1980, exactamente horas de la mañana para la tarde, en la Clínica San Borja fallecía el destacado historiador de la República, don Jorge Basadre Groman. Hubo un estupor general, un dolor nacional muy grande. Jorge Basadre había realmente calado hondo con una obra monumental que se denomina Historia de la República del Perú, que había desarrollado de manera impecable, profunda, abierta y destacada toda la evolución de nuestra historia republicana entre los años 1822 a 1933. Mucho se dice que esta obra llegó solamente hasta el año 33. No comparto ese punto de vista. Quienes han leído los escritos de la historia de la República en sus diferentes ediciones, desde el año 1939 hasta llegar a la edición de 1983, la última que revisó Basadre, y la novena que publicó El Comercio, que es realmente extraordinaria, dado que no solamente comprende los trabajos del autor, sino también añade una serie de explicaciones de diferentes historiadores, con una serie de cuadros sinópticos y de explicaciones de los personajes que le dan una visión a la obra de ser una de las más monumentales, tal vez, que se ha escrito sobre esta etapa en el continente. El historiador Carlos Rama, ya a principios de los años 80 en Italia, en un libro sobre la historiografía, en una mención que no solamente enorgulleció al Perú, sino a toda Sudamérica, mencionó a esta obra como una de las obras más grandes de la historiografía sudamericana y mundial. No se trata tampoco de endiosar al historiador, pero sí de agradecerle por el trabajo que hizo. En un país realmente con muchas limitaciones, con una serie de dificultades demasiado abismales de mencionar, Basadre logró editar la gran obra sobre la historia de la República que iba a poder comprender a nuestro Estado peruano en toda su plenitud y que iba a permitir la apertura de los estudios republicanos. Volviendo al día de su fallecimiento, aquel día este fallecimiento fue acompañado de el acto por el cual se veló de cuerpo presente a Basadre en su casa en la avenida Orrantia. San Isidro, que era un distrito que evidentemente para muchos era un distrito aristócrata, albergaba a muchas familias o albergó a muchas familias durante varias décadas. Una de estas familias fue la familia de Jorge Basadre, quien vivió ahí junto con su esposa, su hijo, Jorge Basadre Ayulo, y de alguna forma u otra el dolor fue, como dije, no solo nacional, sino sudamericano y mundial. Luego de esta breve introducción que hago a mi conferencia, quiero mencionar lo siguiente. Voy a dividir esta conferencia en tres partes. En la primera parte voy a hablar acerca de los principales hechos históricos de la vida de Jorge Basadre, de acuerdo a unas notas biográficas que escribió el destacado filósofo David Sobrevilla Alcázar, en un año que fue importante también para los estudios sobre Basadre, que fue el año 2003, año del centenario de su nacimiento. Quien les habla estuvo presente en la misa que se realizó en la iglesia Virgen del Pilar, la misma iglesia donde el féretro de Jorge Basadre ingresó cuando se dio este fallecimiento en el año 80. De tal forma que además de este estudio tenemos también otro estudio muy importante en el que me voy a basar, siempre mencionando a las fuentes, que es el de Jorge Basadre, su legado histórico y ético, del doctor Héctor López Martínez, destacado periodista e historiador del diario El Comercio, miembro de la generación del medio siglo
una de las generaciones más prolíficas de la historiografía nacional después de la generación del centenario, a la que orgullosamente perteneció Jorge Basadre. Todavía nos encontrábamos con algunos representantes de esta generación hasta hace algunos años. Puedo mencionar a Aurelio Milo Quesada Sosa o al centenario doctor Estuardo Núñez, quien vivió hasta más o menos los 104 años y quien conoció de cerca a don Jorge y puede dar fe de la gran obra que hizo para el Perú y para toda América, no solo por su trabajo, y esto es lo que lo diferencia a otros historiadores intelectual, sino también público, porque Basadre realmente no solamente forjó la historia republicana a través de su obra, sino a través de diferentes actuaciones, como la que hizo cuando fue ministro, tanto en los gobiernos de Manuel Prado Ugarteche, siguiendo con el de José Luis Bustamante y Rivero, y también después en los años 50. De tal manera que, volviendo un poco o recapitulando sobre lo que estoy afirmando, voy a proceder entonces a hablar sobre estos importantes temas de la vida de Jorge Basadre. Vale la pena mencionar que la historia de la República del Perú de Jorge Basadre merecería una conferencia adicional solamente de la obra en sí misma. Aún así, haciendo uso del tiempo que se me ha dado, voy a mencionarla y voy a referirme a dicha obra. En el año 1903, el 12 de febrero en Tacna, nació don Jorge Basadre. Venía de una familia tacneña de alta raigambre intelectual. Su abuelo paterno, Carlos Basadre Sarnotegui, había redactado unos apuntes sobre la provincia de Tacna, donde narraba parte de la historia de esta importante ciudad que en ese momento estaba bajo cautiverio chileno, esperando un plebiscito que nunca en realidad se pudo realizar y al final se decidió esto, ¿no? Por un arbitraje norteamericano, ¿no? Los detalles son largamente conocidos, Tacna para el Perú y Arica para Chile, pero nunca se realizó el denominado plebiscito, ¿no? Su tío abuelo, Modesto Basadre Chocano, había publicado una obra que también era un buen antecedente para la historia de la República, que fue 10 años de historia política del Perú, entre 1834 y 1844. Su padre, Carlos Basadre Forero, combatió en las batallas de San Juan y Miraflores, fue ministro de Fomento en 1899 y a la vez se graduó en la Escuela de Ingenieros de Lima. Su madre, Olga Groman y Vidal Butler, era hija de un comerciante alemán y de una gran raigambre de ascendencia tacneña entre las familias oriundas de la región, ¿no? De tal forma que podría decirse, de acuerdo a lo que sostuvo el mismo Basadre en su libro Vida y Historia, que su abuelo paterno Forero encarnó la época de la independencia. Y tanto en los apellidos por parte materna, Groman y Butler, irlandés, simbolizaba la ascendencia europea que Basadre tenía, que perfectamente se mezclaba con una ascendencia indígena producto del mestizaje generalizado del que hemos gozado todos los peruanos. De tal manera que todas las sangres estaban presentes en Jorge Basadre. Fue el menor de 7 hermanos, estudió los primeros años de primaria en una escuela que funcionaba en la casa de la maestra Carlota Pinto de Gamayo, ¿no? Ahí hizo Basadre sus primeros estudios, luego en el año 1909 falleció su padre y finalmente en el año 1912 la familia se trasladó a Lima. Él cursa entonces estudios en el Colegio Alemán, empieza a hacer sus primeras lecturas en la Biblioteca Nacional, sus primeros contactos, ¿no? Y en el año 1918 se traslada al Colegio de Guadalupe, donde finalmente culmina sus estudios. Esto debido a que problemas dentro del gobierno de turno habían llevado a que no pudiese continuarse los estudios en el Colegio Alemán y por lo tanto se trasladase a este colegio donde distinguidas personalidades de nuestra patria, como por ejemplo el doctor Luis Bedoya Reyes, cursaron estudios. En el año 1919, Basadre ingresó al primer año de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahí asistió a unas conferencias del célebre, conocido así, grupo intelectual como Conversatorio Universitario, donde se congregaron
para comentar evidentemente los temas de la actualidad social, política de la época, personajes como Jorge Guillermo Leguía, Raúl Porras Barnechea, Manuel Guillermo Abastos, ¿no? Entre otros, que definitivamente marcaron una época, un tiempo muy trascendental en estos estudios. A la vez, en agosto de aquel año, cuando ingresa al primer año de la Facultad de Letras, publica su primer artículo, que era nada más y nada menos que una glosa de unos escritos de Ricardo Palma. ¿Quién iba a imaginar que años después este escritor se iba a convertir en el más grande historiador republicano de nuestros tiempos, debido a que esta obra de la historia de la República marcó el derrotero para todos los estudios que posteriormente se han hecho? Seguimos entonces con ver los aspectos de su vida. En el año 1922 se matriculó en la Facultad de Jurisprudencia. A su vez, en el año 1923, como sinónimo de su participación política, firmó algunos comunicados antigobiernistas en contra del gobierno de turno que en ese momento se desarrollaba, en esos momentos que se desarrollaba el oncenio de Leguía. En 1924 finalmente falleció su madre y ya el cuidado de la familia, sobre todo, estuvo a cargo del hermano mayor de él, Carlos. Luego tenemos que a partir del año 1926 ya es nombrado secretario de la Comisión Jurídica Plebiscitaria y él regresa a Tacna. Se muestra totalmente a favor de la reincorporación de las provincias en poder de Chile. Cabe decir también, por otro lado, el 15 de mayo fue herido, también en Arica, de una pedrada en la frente, producto de este gran fervor peruano, que este cautiverio chileno le hizo sentir a Basadre un profundo amor por el Perú, un deseo realmente de redescubrir su historia. Fue una experiencia que realmente lo ensalzó como historia, lo subió a los podios más altos de la historia en el análisis de la etapa republicana. Creo yo que esta experiencia fue altamente positiva para don Jorge Basadre. En el año 1927 ya lo encontramos enseñando historia del Perú en colegios modestos de segunda enseñanza. Un tema importante acá que voy a mencionar es el tema del bachillerato en la Facultad de Letras de Jorge Basadre. En aquella época, para quienes no lo saben, había 2 o 3 años de estudios básicos y la etapa de especialidad era conocida como la sección doctoral. Para eso me remito al autor que menciona esto, no es una opinión mía. De acuerdo al libro en el que se habla de los graduados en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, años 1984 al año 2009, pero que hace una reminiscencia, un recuerdo de lo que sucedió en esa Facultad de Letras anterior a la de Sociales en los años 20, menciona claramente que estos estudios doctorales podían ser el equivalente de los famosos estudios de especialidad, llámense en Derecho, Medicina o Ingeniería. De tal manera que Basadre estaba en ese momento acogido y era una disposición, como dije, legal. Yo estoy seguro que él hubiese hecho una magnífica investigación, pero todavía no se presentó el momento para ello, ¿no? Fue designado bachiller en letras y es entonces que en diciembre del año 1927, después de haber terminado los 2 años de estudios generales y los otros 3 años de estudios especializados, sustenta su tesis. ¿Cómo se denomina esta tesis? Contribución al estudio de la evolución social y política del Perú durante la República, que va a merecer el calificativo de sobresaliente, por la cual recibe el grado de doctor en historia. Esto lleva a que en el año 1928 sea designado profesor del curso Historia del Perú, curso monográfico. Este curso lo dictó hasta el año 1956, cuando se retiró de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Siempre hubo este encuentro entre la literatura y la historia en don Jorge Basadre, de tal forma que ese año se publica su primer libro, Equivocaciones, ensayos sobre literatura penúltima, ¿no? Que fue nuevamente publicado en el año 2003 por su hijo Jorge Basadre Ayulo. Esta publicación conjunta dio testimonio, además de abordar temas literarios, de la gran amistad juvenil que había entre Luis Alberto Sánchez, miembro del Conversatorio Universitario, y que fue miembro del Parlamento, dicho sea de paso, en los años
80, un digno también representante de esta generación, que se desarrolló esta amistad entre 1919 y 1930. En 1919, ya Basadre, como profesor del curso monográfico de Historia del Perú, lecciones correspondientes a los años 1928 y 1929, empieza el dictado de la materia que largamente lo iba a convertir como el historiador más importante en temas de la República en el siglo XX. Teniendo en cuenta que el siglo XXI todavía no tiene tantos años, tampoco esperamos que aparezca otro historiador como Basadre. Pero más allá de las discusiones que puedan haber sobre la historiografía republicana y sus diferentes enfoques, creo que Basadre largamente sentó los derroteros para la historia republicana y para la historia republicana en los estudios que se hicieron durante el 20. Ese año se publicó el primer tomo de la Iniciación de la República y fue nombrado director de la Biblioteca Central de San Marcos, ¿no? Pero renunció, fiel a sus principios, cuando veía una actitud del gobierno que no correspondía a lo que él consideraba que debía hacerse en un plano positivo para mejora de la educación y para su perfeccionamiento, se vio obligado a renunciar. Al aprobarse la Ley Orgánica de Educación, que contenía un artículo en su contra, esto lo menciona, lo cito a David Sobrevilla, él lo dice claramente, que disponía que ningún docente podía ocupar más de un puesto administrativo y una cátedra. No eran actividades incompatibles, él ejercía su cátedra de manera extraordinaria y si bien había sido designado para ese cargo, esto no representaba en ningún caso una disminución en la posibilidad de poder seguir asumiendo la enseñanza de este curso. Luego, a partir de 1930, siguiendo un poco los lineamientos también que Fernando Lecaros, en un libro que se llama El joven Basadre, donde divide la vida de Basadre en 3 etapas de su vida, vemos que ya podemos ingresar a la segunda gran etapa de su vida. Esto es a partir ya de finalizado el famoso Oncenio de Leguía, con la caída del dictador Leguía, ¿no? Que fue liberado a los pocos días por un juez, pero que lamentablemente al poco tiempo falleció. En esta coyuntura, a partir de 1930, es que Basadre empieza ya a empezar a hacer los primeros borradores de lo que se va a convertir en la historia de la República del Perú. Esto lo hablaré más adelante. Siguiendo un poco con estos hechos de su vida, publicó Perú, Problema y Posibilidad, gran ensayo, gran síntesis sobre la evolución histórica del Perú. Fue nombrado bachiller en Derecho con la tesis El dilema entre el gobierno fuerte y la libertad en el derecho peruano. Una de las cuestiones que más se discutió en aquella época fue el enfoque que había sobre la historia del derecho, ¿no? entre los historiadores convencionales de aquellos tiempos. Creo que ya con el enfoque de la Escuela de los Anales se entendía que la historia del derecho largamente iba a ingresar a aquel estudio total, a ese estudio global, que Pedro Guibovich, en un artículo que publica sobre la historia de la República, dice que Basadre es el gran representante peruano de esta Escuela de los Anales dentro de lo que es la visión de las historias totales. Entonces, asume la cátedra de Historia del Derecho en la Facultad de Jurisprudencia hasta el año 54. Luego, en el año 32, al ser recesada la Universidad de San Marcos por el gobierno de Sánchez Cerro, él viaja con una beca a Estados Unidos. Es ahí donde va a perfeccionar sus estudios historiográficos y se va a encontrar con grandes historiadores del derecho como Claudio Sánchez Albornoz, como Richard Turwald, que lo van a nutrir en corrientes como la de la etnología jurídica, ¿no? Importante para la historia del derecho y para la historia en general, y lo que es el estudio antropológico de la historia del derecho. Basadre se va a nutrir de eso. Pero eso sirvió más para desarrollar su otro gran enfoque de la historia, que fue la historia del derecho. Como estoy mencionando los principales hechos de su vida, no me quiero desviar del tema. Luego, a partir de los años 1933, 34, ya continúa con diversos estudios, no necesariamente de la etapa republicana. Está el famoso estudio sobre el virrey Conde de Lemos en el Perú, y también, por otro lado, va a obtener un puesto en la sección hispanoamericana del Centro de Estudios Históricos de Madrid, con el gran historiador Silvio Zavala, autor de este gran estudio sobre la América colonial en su esclavitud.
Luego de esto regresa al Perú. Regresa al Perú y va a reasumir tanto las cátedras de Historia del Perú en la Facultad de Letras y de Historia del Derecho Peruano en la de Derecho y la Dirección Central de la Universidad. Continúo. En el año 1937 se casó con la señora Isabel Ayulo Lacroix. Basadre inicia entonces con ella lo que va a ser su vida familiar y la señora Ayulo, como lo mencionó y lo vamos a ver después en una imagen que se va a mostrar más adelante, su hijo Basadre Ayulo cuenta cuál fue su testimonio de los distintos trabajos que hizo su padre, cómo él vivió de cerca el diseño de lo que fue la historia de la República y digamos, la elaboración de los trabajos de este gran historiador de nuestra historia actual y de nuestra historia total, porque si bien se hicieron antes estudios sobre la etapa virreinal y prehispánica, creo que la esencia del Perú, y no es que discrepe ni de los historiadores que son de la etapa virreinal y prehispánica, está en esta etapa republicana. No es que antes no haya existido el Perú, pero Basadre nos hace ver cómo nuestra historia es principalmente republicana. Y no lo digo por el nombre de Historia de la República del Perú, lo digo por un mensaje que voy a leer al final de esta exposición en el que menciona Basadre los motivos por los cuales establece la etapa republicana. Es entonces a partir del año 1939 que aparece un compendio de Historia de la República, porque era así, Historia de la República del Perú en un solo volumen, donde se hablaban de los diferentes temas de la historia republicana, tanto el tema del caudillaje militar, de la anarquía militar, de la prosperidad falaz, de la etapa del guano, de los consignatarios, pero todo de manera muy general. Ya había habido muchos historiadores anteriormente que habían hecho este tipo de trabajo. Lo que no sabían era de que era el inicio de un trabajo que iba a crecer con el lapso del tiempo. Basadre lo dice muy claramente. Entre el año 49, que fue que se publicaron los 2 tomos, hasta el año 62, en que aparecen los 10 volúmenes, sucedieron más o menos entre 13 a 15 años. Pero la franqueza de Basadre no tuvo límites. Él más o menos estuvo haciendo el trabajo durante 3 o 4 años de maneras consecutivas. No lo hubiera podido hacer sin el apoyo de 2 becas de 2 fundaciones muy importantes, como la beca de la Fundación Rockefeller y otras entidades norteamericanas que auspiciaban proyectos de investigación de largo alcance. ¿Por qué confiaron estas grandes fundaciones en este joven historiador? Porque eran testigos de su inmenso trabajo. Confiaron plenamente en que el resultado de este trabajo iba a ser extraordinario. Y fue más que extraordinario. Es un trabajo que hasta hoy se recuerda, habiendo pasado 40 años del fallecimiento de don Jorge y 120 de su nacimiento, un poco más de 120. Bueno, después a partir del año 41 ya va a ser nombrado miembro de la Academia Peruana de la Lengua, seguido esto de su nombramiento de la Academia Nacional de la Historia, profesor en la Escuela Militar de Chorrillos, de un curso de Historia Crítica del Perú que se editó como manual. A partir del año 43 ya el desenvolvimiento de Basadre no solamente va a ser dentro de la literatura y de la historia, sino va a ser a partir de una revista Historia, va a ser a partir de una revista Historia en la que se van a publicar diferentes estudios, no solamente sobre temas históricos, sino sobre una serie de tópicos que tenían que ver con los más destacados intelectuales de ese tiempo, ¿no? Podían encontrarse intelectuales como Luis Fabio Samar, Luis Fernán Cisneros, que eran personajes de la literatura en realidad peruana de ese entonces. No mencionamos propiamente historiadores, pero Basadre se hizo eco de él. Es entonces que sucede el incendio de la Biblioteca Nacional. Un incendio que muchas veces se ha mencionado como una tragedia, estimados amigos. Fue una tragedia, realmente se perdió una cantidad de documentación y información realmente terrible, pero fue la diligencia de Jorge Basadre que impidió que se perdieran mayores documentos. Junto a un equipo difícil para la época, una época que no, la tecnología no era muy avanzada, logró reconstruir muchos de ellos y evitar que se perdieran y que los documentos evidentemente desaparecieran producto de estas inundaciones. Hay que agradecerle a don Jorge Basadre ese trabajo encomiable de reconstrucción de la biblioteca. Lamentablemente no tuvo una continuación, aunque sí una escuela que fue la Escuela de Bibliotecarios que luego se creó. Luego, a partir del año 45 al 46,
es que ya se va a publicar las siguientes ediciones de la Historia de la República, pero en julio y octubre del año 45, terminado el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche. No dije que Basadre fuera ministro en esa etapa, si me escucharon bien, sino en el primer gabinete del presidente José Luis Bustamante Rivero va a aceptar ser ministro de Educación. De tal forma que de manera directa va a darse cuenta cuál era el problema del sistema educativo en el Perú, qué era lo que pasaba. Y les va a parecer peyorativa esta frase, pero va a encontrar un problema que hasta ahora no tiene solución. Don Jorge es muy claro en su análisis, es muy claro, ¿no? Él habla mucho de estos términos pueden sonar peyorativos, pero los usó y los dice en varios de sus trabajos, de los podridos, los incendiarios y los congelados. Después, en otra parte de la exposición, voy a explicar a qué se refirió con ello. No es que nos sorprenda, es que quiso ser lo más crudo posible en su análisis de la realidad educacional peruana. Luego, a partir del año 1948 y 49, ¿no? Vuelvo a ser reiterativo en este tema, con la recepción de la beca de la Fundación Rockefeller, va a regresar a Lima. Finalmente va a dejar los cursos en la Universidad Mayor de San Marcos. Con Félix de Neri va a publicar una biblioteca de la historia de la República. Es importante decir que hasta ese momento los historiadores republicanos tenían los trabajos de historiadores como Modesto Basadre y Chocano, ¿no? Puede mencionarse a otros, Carlos Vice, entre otros, que eran trabajos muy cortos de la historia republicana, pero era lo que había. Nadie sabía que don Jorge, pocos años después, iba a presentar ante todos una edición realmente estupenda de la historia de la República, como pocas veces se pensó que un peruano podía analizarla. El esfuerzo de Basadre fue encomiable, ha ayudado a muchas generaciones. Y yo, más allá de considerarlo un gran historiador, sino el gran historiador de nuestra etapa republicana, creo yo que es uno de los grandes peruanos del Bicentenario. No estoy hablando de acto heroísmo, no estoy hablando de una entrega en un conflicto por la patria, sino una entrega por el país, una entrega desinteresada por el país que lo vio nacer, guiado esto o llevado esto por el cautiverio en Tacna, donde estuvo a punto de convertirse aquella población en parte de Chile y donde conservar ese sentido patriótico era realmente de titanes, de héroes, ¿no? Se desarrolla en ese año 51 un primer Congreso Internacional de Peruanistas y Basadre va a participar en un proyecto de largo aliento, nada más y nada menos que una historia de la humanidad, ¿no? Auspiciada por la UNESCO. Pero aún estábamos lejos de ver su obra magna, la historia de la República del Perú. Siguiendo un poco con este enfoque, y ya para ir culminando con esta primera parte y respetando el tiempo que se me ha dado, va a obtener la renovación de la beca Rockefeller en el año 52. Luego de esto, ¿no? Va a recibir a uno de los grandes representantes de la Escuela de los Anales, escuela que sirvió para su historia de la República. Esto lo menciona claramente Pedro Guibovich en un artículo que escribió sobre ese tema, al que me referiré ya después, y va a iniciar su vinculación con nuestra institución vinculada a la historia militar, el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. En el año 55 va a participar en un simposio sobre el Inca Garcilaso y en el año 61 forma parte de la junta directiva del centro como primer vicepresidente. Al final de la conferencia mostraré justamente aquella publicación de la conformación de dicha junta directiva donde nos enorgullece la presencia del destacado historiador de la República, Jorge Basadre. En el campo de la historia del derecho va a encontrar su plenitud. Ahí es donde todas estas ideas plasmadas en su primer libro, Historia del Derecho, el primero que escribió, van a encontrar, digamos, su plenitud. Su plenitud. Las teorías sobre las cuales había hablado en el primer libro van a encontrar aplicaciones a través de diferentes ejemplos y propuestas que recogió de la escuela norteamericana. No puedo hablar más del tema porque esta es una exposición general, de tal manera que continúo. Va a publicar Basadre en el año 57 el trabajo El Perú en la cronología universal.
Y en el año 59 va a recibir un importante premio de la Academia Norteamericana de Historia Franciscana, así denominada, y así lo denomina David Sobrevilla, a quien cito. Faltaban únicamente 1 o 2 años para que se publicara la historia de la República. Realmente la comunidad nacional e internacional no tenía una idea clara de qué era lo que se iba a presentar, pero fue realmente un acontecimiento espectacular para aquellos tiempos. El 27 de Basadre en 1960 falleció el que yo considero uno de los 5 más grandes historiadores del Perú, don Raúl Porras Barnechea, gran amigo de Basadre, testigo en el momento de su matrimonio y que reformuló los estudios sobre la historia de la conquista. En el año 61 es que ya se publica la 5ª edición de la historia de la República del Perú. Va a decirse cómo fue que se hizo en un prólogo al que me voy a referir después y que va a comprender 10 volúmenes. Es importante precisar que la mayoría de los trabajos de don Jorge en toda esta historia republicana fue sobre el siglo XIX, llegando aproximadamente hasta 1910 y 1919, donde está el oncenio de Leguía. El oncenio de Leguía que solamente es un tomo, esperándose que historiadores posteriores ampliaran dichos estudios. Teniendo en cuenta la gran cantidad de trabajos monográficos que ha habido después, podemos colegir que muchos de estos trabajos monográficos abordan esta etapa. Lo cierto acá, estimados amigos, es que es difícil querer, digamos, emular esta obra por su trascendencia y por el tipo de amplitud a la que llega. Fue una cuestión de generación, sí, la mayoría de los miembros del conservatorio tenían esa forma de analizar las cosas, pero creo que evidentemente necesitamos un pedestal, necesitamos un hito, necesitamos una obra magna para poder continuar con los estudios. No se trata acá de hacer algo parecido a lo que hizo Basadre, tampoco de decir que ya está hecho, porque hay muchos vacíos en ese enorme análisis que hace Basadre, sino continuar con este RT. Va a publicar la obra sobre la Cámara de Comercio de Lima con Rómulo Ferrero, va a aparecer una versión resumida en inglés de su historia de la República del Perú y sus primeras entrevistas a partir del año 66 en la Biblioteca de Perú Vivo con Juan Mejía Vaca. Finalmente, en el año 68 se publica la 6ª edición de la historia de la República del Perú en 17 volúmenes. Va a comprender 16 volúmenes, vamos a decirlo así, 14, 13 o 12 de los cuales tratan esencialmente el 19, los años de la República Aristocrática, pero igual es monumental. El análisis del 19 es realmente extraordinario, ¿no? No vamos a decir que principalmente habló sobre la historia educacional, cultural, económica y todo lo que los anales decían, sino porque conocía cabalmente cada uno de los hechos estudiados. Había ingresado a cada uno de los documentos de fuentes primarias que tenían que ver con sucesiones presidenciales, con acontecimientos referentes al caudillasmo militar, con acontecimientos referentes a las sublevaciones que habían sucedido en esa etapa, los acontecimientos diplomáticos, todo esto correspondía a una historia positivista. Pero evidentemente hay que entender también que una cosa es la historia positivista, ¿no? A través de estas diferentes posturas, y otra cosa es el análisis que merece una realidad, que merece un país como el Perú de esa etapa tan convulsionado, con una anarquía militar tan fuerte y que llega a la guerra con Chile prácticamente desguarnecido. Un conflicto en el que los actos de heroísmo peruano fueron encomiables a nivel mundial, pero en el que hubo una insania chilena, que me van a perdonar mis colegas chilenos, pero que creo que hay que reconocer. Fue doloroso lo que se vivió y hubo una insania chilena demasiado fuerte hacia el Perú. Hubo actos deplorables de Chile hacia el Perú, pero evidentemente con el tiempo se recuerdan y se espera no vuelvan a ser repetidos, pero también teniendo en cuenta un poco que, como en aquella época, atentados para nuestra soberanía y nuestra seguridad nacional no pueden existir. Luego de esto seguimos, perdón que me salga a veces el análisis, son paréntesis necesarios, a partir del año 74 va a aparecer las conversaciones entre Jorge Basadre y Pablo Macera. Otro gran historiador
otro gran, digamos, adalid de las corrientes historiográficas renovadoras, que evidentemente mucho se vinculaba a posturas muy politizadas. Alberto Flores Galindo en un famoso artículo habló de dos escuelas en la historiografía. No voy a decir lo que dijo José Antonio del Busto, ¿no? Que dijo que había que buscar la peruanidad, ¿no? Sino ir un poco a cuál fue el mensaje de Jorge Basadre. ¿Qué es lo que nos dejó Jorge Basadre de aquí en adelante? De eso hablaré después. En el año 75 expresa un comunicado en apoyo de nuestro actual premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Continúo ya para acabar con esta introducción. Con este análisis, introducción ya la hice anteriormente. No obstante eso, a partir del año 76, los problemas de salud de Jorge Basadre se acentuaron en demasía. Fue internado en la clínica San Felipe. Ya en el año 78 se publicó la segunda edición de Perú, Problema y Posibilidad, y en el año 79 recibe la Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz, sin poder, lamentablemente, pensar de que meses después iba a fallecer en la clínica San Borja de San Isidro de Lima. Mañana se conmemoran 43 años de este lamentable suceso, pero dejando una luz, una estela, una luminosidad para los estudios históricos que hay que agradecerle siempre, a Jorge Basadre por esa entrega, por ese ímpetu en el estudio de la historia republicana que nos va a hacer un mejor país. Basadre creía firmemente en el futuro del Perú, de tal forma que nunca es tarde para corregir los errores, nunca es tarde para mirar hacia adelante. Si estamos en un nivel primario, digamos, políticamente hablando, en que no hemos encontrado nuestro desarrollo como país, hay que pensar que todavía hay una posibilidad dentro de ese problema. Y no es que repita el famoso título del libro de Basadre, sino que la brillantez de don Jorge también estaba en esta cuestión, en el enunciamiento de los títulos. Voy a mencionar ahora, siguiendo un poco con el tiempo, disculpen porque es una exposición bastante general y no puede uno contener la emoción al hablar de don Jorge Basadre, de este estudio de Héctor López Martínez de Jorge Basadre, su legado histórico y ético. Ya he mencionado anteriormente esa pertenencia de Basadre a Tacna, esa digamos, vinculación con Tacna, con ese espíritu tacneño que él vivió en medio del cautiverio, de manera que no voy a hacer mayor énfasis sobre ello, pero sí un poco hablar acerca de algunas citas que nos deja Basadre y que recoge Héctor López Martínez en este importante estudio. Basadre ya en el comienzo del oncenio nos decía: la reforma de 1919 no estuvo pues infiltrada por la politización, lo cito a Basadre, implicó en realidad una protesta con la que entonces se calificó como esclerosis de la docencia. Sus postulados principales afirmaron la necesidad de elevar el nivel de la enseñanza, de jubilar a los catedráticos vetustos, de poner límites al derecho de propiedad sobre las cátedras que era ejercido sin atender el transcurso del tiempo y de atraer a los jóvenes. Dentro de este último propósito, los memorables estudiantes demandaron la creación de la cátedra libre y el establecimiento de concursos. Y ahora me voy a referir brevemente, estimados amigos, a lo que es el prólogo de la quinta edición de la Historia de la República. ¿Qué es lo que nos dice aquí acerca de este gran panorama que se va a ofrecer sobre este tema, ¿no? Él dice principalmente lo siguiente, citándolo en sus diferentes partes. En primer lugar, voy a mencionar, ¿no? Voy a mencionar un poco lo que dice acerca del tipo de estudio que él ha hecho, ¿no? Primero, trata de, evidentemente, mencionar que, citando a Basadre, simboliza nada más que un esfuerzo, lo cito a Basadre, para caminar hacia un horizonte, para señalar sus ricas perspectivas, para estimular a más cabales investigaciones generales y de detalles. Necesitamos no solo mejores tratamientos eruditos, si bien debemos procurar que ellos no estén cómodamente ajenos a las cuestiones historiográficas. Queremos además estudios institucionales de preferencia en el campo social y económico. Especial atención debe concederse al fenómeno de la demografía y del urbanismo, al examen del desarrollo y la evolución de la propiedad, al esclarecimiento de los niveles y la mentalidad de las distintas clases y grupos sociales.
Faltan testimonios acerca de la alta burguesía, el clero, la milicia, las clases medias, las distintas profesiones, el mundo de los campesinos. También hay muchos campos por desbrozar en la historia puramente económica del Perú nacional, los aspectos hacendarios, mercantiles, industriales, agrícolas y mineros. Yo me quiero referir en este punto al gran mensaje de don Jorge, a este mensaje que él nos va a dejar ya en el final de la historia de la republicana, la historia de la República del Perú, cuya última edición revisada, como dije, fue la de 1983, y con ello voy a ir ya culminando mi exposición para no agotarlos demasiado. Lo que dice don Jorge Basadre, y hay que, como dije, felicitarlo por ello, es lo siguiente, a lo que me voy a referir en este momento. Permítame, por favor. Mira, a ver. Es al final justo de su historia de la República, ¿no? Lo que menciona es lo siguiente, ¿no? Al avanzar el siglo XX en su segunda mitad, entre los problemas del Perú, como en gran parte de los países de América Latina, están los siguientes, que derivan en cierto modo de la manera como se ha desenvuelto la historia que desemboca en el presente. El crecimiento de la población continúa en cifras abultadas, hay zonas con progreso notable en la agricultura, pero en otras se mantiene un gran atraso, de resultas de los sistemas de tenencia de tierra o por limitación en las inversiones. La perspectiva futura de las exportaciones no está clara. El avance de la industrialización requiere, ¿no?, que haya una mayor corriente de mano de obra que fluya del campo a la ciudad. Él se refirió acá a una perspectiva a futuro, pero hay una conclusión que él menciona al final de su historia de la República, que es a la que me quiero referir en este momento, con la que quiero culminar mi exposición, porque es realmente una mención que hace, una cita que él recoge, que es muy importante, permítame, por favor. Es, creo, la síntesis ya del estudio que él hace de esta historia republicana. No quería detenerme en esto, pero creo que es fundamental, como dije acá, lo que se dice al final, ¿no? Bueno, me voy a referir a lo siguiente en este momento, ¿no? Quiero decir esto, ¿no? En la nota preliminar de la sexta edición, que es a la que me iba a referir, Basadre nos dice, entre otras cosas, lo siguiente acerca de estos estudios republicanos, ¿no? No buscar la glorificación y el vilipendio, tratar de mantenerse dentro de la objetividad, difíciles empeños. El afán de ser sereno puede ser confundido por la blandura. Muchos no comprenden el intento de romper los feroces dilemas partidaristas en un país que estuvo corroído por las pugnas entre Atahualpi y Huáscar, Pizarro y Almagro, Bolívar y Ribagüero y Tagle, Santa Cruz y Gamarra, Santa Cruz y Salaverry, Castilla y Vivanco, Manuel Pardo y Piérola. Piérola, ¿no?, como dice acá, es el civilismo posterior a Manuel Pardo. Cáceres e Iglesias, Leguía y el civilismo, Sánchez Cerro y el aprismo y tantas otras de nuestra historia tan desgarrada, en un país que vio más de una vez el achicharramiento de herejes y que todavía ama las peleas de gallos y las corridas de toros. Aquí donde ha habido y hay tantos grupos inorgánicos y recelosos, donde han abundado y abundan el desamparo y la disgregación que engendran osquedades y difamaciones, vale como para toda América el apotegma de Mariano Pincón Salas. Si la cultura sirve para algo, es para canalizar el desorden y el frenesí. La historia de la República del Perú es resuelta, aunque modestamente, un aporte a favor de la cultura, el elevado sentido de la individualidad, el equilibrio y la moderación en el juicio que ha prescrito como ideal el gran historiador holandés Peter Gale. No omite, sin embargo, ningún dato.
que considere esencial, así sea desagradable. Incluye referencias a hechos como las denuncias de las consignaciones del guano en 1855, las acusaciones de Guillermo Bogardus y el ulterior juicio de Londres, escamoteado en canales de la Hacienda Pública, lo cito a Basadre, de Dancuar y Rodríguez. Utiliza íntegramente los datos suministrados por José Arnaldo Márquez en su ignorada obra La Orgía Financiera del Perú, y así en muchos casos. Si se fuera a comparar con los libros de Pedro Dávalos Sibizón y Carlos Vice, a quien mencioné anteriormente, estos son mucho más blandos. Lo que es nocturno, de trágico, de lamentable en la vida peruana del ayer no se ha omitido aquí. Como dije, es un claro estudio, ¿no?, profundo y crudo de nuestra realidad total, de nuestra realidad con todas sus raíces, como he mencionado, ¿no? Quiero referirme, como dije, a otra cuestión que es importante acá, porque esta obra, a diferencia de otras que he analizado, es demasiado vasta, es demasiado amplia, de tal forma que a veces uno, digámoslo así, encuentra datos sueltos y obviamente no quiere regresar a ellos, y no es tan sencillo como ello parece, ¿no? Yo no diría, como muchos mencionan, que es una obra principalmente de consulta. Es una obra que hay que leer, es una obra en la que hay que profundizar, es una obra en la que hay que, digamos, estudiarla para que nos sirva para los distintos compromisos de nuestra vida cotidiana. Debemos asumirlo a don Jorge como derrotero para nuestra investigación en toda circunstancia y en todo momento, ¿no? En todo momento, ¿no? A lo que quería referirme es a lo siguiente, ¿no? Él va a culminar, Basadre va a culminar su historia de la República del Perú, y ya con esto voy culminando, con un estudio que él denomina como notas relacionadas con la educación, la ciencia y la cultura entre 1895 a 1933, ¿no? 1895 a 1933, ¿no? Este último estudio al que me refería hace un momento, donde Basadre hablaba de algunos problemas futuros que pudieran aparecer, que él lo denomina resultados de la experiencia histórica peruana y las perspectivas abiertas en el siglo XX, y con el que quiero finalizar, es el siguiente. Perdonen, por favor, amigos, que no lo haya mencionado antes, pero lo voy a mencionar en este momento. Y lo cito a Basadre. Y es un gran epílogo para esta exposición sobre la obra de Basadre y su figura republicana. Parte final de la historia de la República del Perú, la parte correspondiente a notas para una historia educacional y cultural entre 1895 a 1933. Cito a Basadre. Don Jorge nos deja este mensaje para todas las generaciones. Y con esto culmino. Me tomaré unos minutos, pero creo que es necesario. ¿Pero qué ha sido en conjunto el Perú republicano? Cito a Basadre. Esperanzas inmensas que los solemnes acordes del himno expresan elocuencia de tribunos en pos de la carta más perfecta. Ruido de caballos y disparos, mientras los viejos portones rechinaban al cerrarse la capital engreída. Algarada de pronunciamientos tras de las gruesas paredes de antiguos conventos transformados en cuarteles. Cabalgatas que rompían la paz somnolienta de los villorrios andinos. Desgranarse lento de las tropas colectivas por las quebradas de los Andes y los arenales de la costa en la fatiga de tan largas campañas. El montonero con su trabuco irrumpiendo en la calleja que poco antes pisara la tapada, el indio envuelto en su poncho, la rabona desgreñada, heroica y vociferante, el intelectual pensando en París y el aristócrata pensando en Madrid, el legislador que copia las leyes de otros estados, el guano de las islas despilfarrado, el salitre indefenso y perdido, miseria andina en manos extranjeras, agricultor costeño preocupado con los precios del azúcar y el algodón, pulíes traídos por las fuerzas alemanas que se calcinan en la selva, largos silencios, servilismos sin consecuencias, al lado de ansiadas rebeldías, vibrantes de reformas radicales, en los manifiestos y optimismo en los mensajes presidenciales, empleados públicos mal pagados, estabilidad incierta, oportunidades que se pierden,
capacidades malogradas por la muerte prematura, la postergación aviesa o el acomodo cínico, hombres que se sobreviven a sí mismos, fulgores de heroísmo espartano al lado de disputas bizantinas, ¿no? El vals criollo, la música del ataque de Uchumayo y de la marcha Morán, el tronar jubiloso de los cañones, que cayó el 2 de mayo de 1866, el sacrificio de Grau, Bolognesi, Jorge Chávez y otros innumerables seres. Los contratos Dreyfus, las actividades de las costumbres, satíricos, los trabajos de José María Eguren, Abraham Valdelomar, el trabajo hecho por peruanos o peronistas como Antonio Raimondi y Augusto Weberbauer, los partidos de fútbol en la Copa Perú, la cancha Mex, el hipódromo en Santa Beatriz, los latifundistas, los comuneros. Nos dice finalmente don Jorge, las sombras nunca definitivamente triunfantes de la anarquía y del despotismo, la supervivencia provincial del Perú, a pesar de todas las pruebas y de todos los contrastes, la majestad de una historia donde hay remordimientos y hay glorias, y donde las cumbres están bordeadas por abismos. Y termino finalmente con lo que mencioné en un principio, este concepto tan real, tan auténtico de don Jorge. Para mí, los tres grandes enemigos del porvenir son los podridos, los congelados y los incendiados. Los podridos han prostituido y prostituyen palabras, conceptos, hechos o instituciones al servicio de sus meros, de sus granjerías, de sus instintos y sus apasionamientos. Los congelados se han encerrado dentro de ellos mismos. No imitan sino a quienes son sus iguales, a quienes son sus dependientes. Los podridos han hecho y hacen todo lo posible para que este país sea una charca. Los congelados lo ven como un páramo, los incendiados quieren prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata. ¿Cómo salimos del subdesarrollo, estimados amigos? Toda clave de futuro está ahí, que el Perú escape del peligro de no ser una charca, de volverse un páramo o convertirse en una fogata. Finalmente, el mensaje para todas las generaciones, que el Perú no se pierda por la obra o la inanición de todos los peruanos. He tratado, como les mencioné al comienzo, de que se vea de una manera general y amplia lo hecho por el gran historiador de la República, Jorge Basadre. Yo les pediría, en este homenaje que se le está haciendo y al cual mañana se van a cumplir 43 años de su fallecimiento, estimados amigos, que se acerquen a la obra de Basadre. Léanla, pero léanla de corazón, léanla a conciencia. La última edición, que es la edición del año 2005, es magnífica. Tiene una forma muy didáctica de poder hilvanar el curso de los acontecimientos. Pero no la leamos solamente para ese tiempo. Comparémosla con lo que pasa ahora y con lo que puede suceder en el futuro. Creo que es la mejor forma de entender esta enseñanza de don Jorge, de hacer una vida dedicada al país, una vida de investigación, una vida de decencia, una vida de docencia y una vida dedicada al servicio al prójimo en toda la plenitud de sus palabras. Don Jorge vivió en el barrio de San Isidro, aquí en Lima, pero gente de todas las clases, de todos los colores, de todos los sectores, podía ir a verlo. Era una persona muy sencilla, pero muy sabia a la vez. Con esto culmino. Muchas gracias a todos ustedes. Hay unas imágenes que creo que podría pasar la señora Ángela, ¿no? Si el tiempo lo permite, porque son importantes. Por ejemplo, acá podemos ver la imagen del evento que se realizó cuando se conmemoraron 100 años del nacimiento de Jorge Basadre. Se hicieron una serie de actividades y este fue un evento que se hizo en, creo que, si no me equivoco, en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en homenaje a don Jorge Basadre. Este fue el tríptico del evento y ustedes pueden ver ahí las portadas, no sé si se puede mostrar un poco más grande, de algunas de sus obras más emblemáticas. A ver, la siguiente exposición, por favor. Acá pueden ver ustedes la historia de la República del Perú del año 68, que realmente, como dijo don Jorge, en un acto creo que era sorprendente en él, pero que era también digno de decirlo para un investigador que se había tomado tanto tiempo en una obra como esta. No hay obra más grande, o no había obra más grande en nuestra historiografía hasta ese momento, ¿no? Él mismo se emocionó de ver el producto de su trabajo. No podía creer realmente cómo había abierto este vasto horizonte de los estudios republicanos. La siguiente imagen, por favor.
Bueno, acá tenemos la conformación de la junta directiva del Centro de Estudios Históricos Militares del año 61. No sé si usted la puede hacer crecer un poco la imagen, señora Ángela, para verla. Está el general Felipe de la Barra Ugarte como presidente, primer vicepresidente el doctor Jorge Basadre, ¿no? Historiador y abogado, ¿no? Ilustre, gran historiador de la República, y el segundo vicepresidente, puede por favor agrandar un poco la imagen, ¿no? Puede agrandar un poco la imagen, ¿no? A ver, el segundo vicepresidente, el contraalmirante, un poquito más, por favor, un poquito más, el contraalmirante Tomás Pizarro. Y vemos, por ejemplo, algunos destacados miembros de las juntas directivas del centro de los siguientes años, como el general de división Carlos Miñano, el contraalmirante Carcelén, el doctor Tomás Catanzaro, el general David Mato, señor Agustín Tobar de Albertis. Luego se crearían premios con los nombres de ellos, pero realmente a mí me colmó la emoción ver que el gran historiador de la República, Jorge Basadre, había formado parte de la junta directiva del centro. Creo que definitivamente en aquella época había una visión, ¿no?, que tendía, digamos, a orientar y a forjar el trabajo de estos grandes historiadores hacia la comprensión de nuestra historia peruana. Fue realmente un gran homenaje para nosotros tenerlo. ¿Puede pasar a la siguiente imagen, señor Ángela? Bueno, acá lo podemos ver un poco más grande, por favor. Acá lo podemos ver a Jorge Basadre con su hijo, el distinguido abogado e historiador Jorge Basadre Ayulo, a quien yo, por esa circunstancia de la vida, lo conocí como profesor en la Universidad de Lima. No, déjenme contarle que cuando un compañero me dijo que era hijo de Jorge Basadre, yo dije, bueno, no fue un acto de ignorancia, sino que lo creía así, que no había tenido hijos, don Jorge, ¿no? Que había, evidentemente, no había, y me dijeron que no, que el señor Basadre Ayulo es su hijo, ¿no? Y me dijo que él se sentía muy orgulloso del padre que había tenido, que realmente había forjado los estudios de nuestra historia republicana. Y después, en otra imagen, vamos a ver algunos recuerdos de Basadre Ayulo, de lo que significó la presencia de ese padre tan grande en la vida, ¿no? A ver, no sé si pueda agrandar un poco la imagen, señor Ángela, y ya espero culminar con esto. Sí, ahí, por ejemplo, un poquito más, por favor, para que se vea mejor, aunque yo sé que a veces, un poquito más, sí se va a llegar a ver, un poquito más. Ya, ahí nomás, ya, ahí nomás, por favor, ahí nomás. Ahí ustedes pueden ver cómo es que Jorge Basadre Ayulo menciona claramente. Fui testigo de excepción de muchas vivencias. Cuando mi padre tuvo que apartarse de la biblioteca de la Universidad de San Marcos por un artículo dirigido contra él en la Ley de Educación. El primer gran compromiso de trabajo con el Ministerio de Educación político de 1945, la tenaz y ingrata reconstrucción de la Biblioteca Nacional, ¿no? Su presencia en la Unión Panamericana en Washington, su nueva vigencia en ese Ministerio de Educación Pública. En 1900, la reelaboración de las nuevas ediciones de la historia de la República del Perú, y algo que nosotros los hijos entendemos claramente cuando pasa lo que pasó con nuestro padre. La labor infatigable contra la muerte, en la que nunca perdió la esperanza de vencer el quebranto de su salud, ¿no? Había otra imagen, pero prefiero, bueno, esa es la imagen de un libro de Basadre Ayulo, donde hace una biografía de Federico Villarreal, que fue un personaje que desarrolló Basadre Ayulo. Finalmente, quería también hacerle con esta exposición un pequeño homenaje al comandante del Cuerpo de Bomberos del Perú, Julio Cox, compañero en el Consejo Directivo durante varios años, destacado historiador, autor de varios libros, una historia del Cuerpo de Bomberos del Perú, y a la vez también un libro sobre los gobernantes en los 50 primeros años de vida republicana. Todo mi homenaje para él, ¿no? Y mi dedicación especial en esta exposición, y espero también que haya sido del agrado de todos ustedes. Descanse en paz, comandante Cox. Muchas gracias a todos ustedes. Respetable concurrencia. A continuación hará uso de la palabra el señor general de brigada Ejército Peruano, don Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, quien hará uso de un comentario sobre la exposición presentada. Tiene usted el uso de la palabra, mi general. Muchas gracias, estimado coronel Víctor Andrade.
Mis primeras palabras son para expresar un saludo afectuoso a toda la distinguida concurrencia que en esta ocasión nos ha acompañado en esta magnífica conferencia titulada Jorge Basadre, Vida y Obra, que nos ha presentado de manera excepcional el doctor Jorge Ernesto Blume Rocha, al cual expreso las felicitaciones por habernos puesto de conocimiento de tan magnitud del legado histórico y bibliográfico del mayor historiador de la República, Jorge Basadre Groman. Definitivamente que el haber escuchado todo este abanico de conocimiento que nos ha vertido a través del estudio de la vida de Jorge Basadre nos llena de una gran satisfacción como peruanos. Y en particular, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú se ve enorgullecido porque en nuestras filas hemos tenido como miembro de número y vicepresidente a Jorge Basadre Groman, como muy bien lo ha demostrado en sus últimas diapositivas. Jorge Basadre, y nos ha demostrado así nuestro expositor, ha sintetizado lo que es el Perú, no solamente a través de su derrotero en su vida, el estudio de la historia del Perú, sino también la predestinación que Jorge Basadre le ha asignado al Perú. El mayor legado de Basadre, como él mismo lo dice, y su hijo también lo menciona, en cuanto al aspecto bibliográfico, es la historia de la República del Perú. Y decía el hijo de Basadre de que para su padre era una de sus mayores satisfacciones el haber concluido algo en un país donde muchas cosas siempre quedan a medio hacer. Y acá nos ha demostrado nuestro expositor que definitivamente la obra de Basadre es vastísima. Si solamente nos dedicamos a la historia de la República, hay mucho que decir. Pero Jorge Basadre también abarcó todos los campos del estudio de la realidad nacional. Lo hizo de tal manera que nos ha expuesto aquellas críticas muy agudas que tuvo Jorge Basadre sobre ese Perú republicano, digamos hasta mediados del siglo XX, un poco más, pero certeras, y que nos ayudan a comprender de dónde venimos, cómo somos y hacia dónde debemos de llegar como país, como nación. Y también hemos podido ver dos aspectos muy fundamentales que nos ha indicado nuestro expositor, que yo lo deseo resaltar porque normalmente no está escrito en las biografías que uno ve de Jorge Basadre. La primera ya la mencioné, que fue parte de la directiva del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, pero también mencionó que Jorge Basadre fue profesor en la Escuela Militar de Chorrillos, y efectivamente, esto fue así entre el año 1940 a 1945. Dictó el curso de Historia Crítica del Perú. O sea, una historia así, aguda, de análisis, de reflexión y de crítica sobre lo que fue el Perú y lo que corresponde al Perú ser. Tuvo Jorge Basadre como alumnos de esa generación, a la generación de Morales Bermúdez y otros más que constituyeron en un momento personajes representativos en la historia peruana. Pero Jorge Basadre también nos ayudó a entender lo que significa el militarismo en el Perú. Y considero yo, como una tesis inicial, de que gracias a que Jorge Basadre entra como profesor en la Escuela Militar de Chorrillos, llega a conocer de cerca la idiosincrasia militar que se formaba en el siglo XX, pero a la vez también el por qué había que comprender a ese militarismo que se formó, como Basadre muy bien lo catalogó, con la independencia, luego de aquella victoria, cómo ese militarismo también surgió luego de la derrota de la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia, y ayuda a Jorge Basadre a entender, porque muchas veces está la concepción de que los errores en el campo militar fueron definitivamente fatales para el concurso y el resultado de esa guerra. Pero también Basadre fue muy agudo, y él decía que el caudillaje militar, tantas veces denostado,
fue precisamente ese caudillaje que le dio un auge al Perú en las décadas previas a la guerra con Chile. Y más bien el antimilitarismo fue el que lo llevó a desarmarse y a los resultados funestos de la guerra con Chile. Entonces Jorge Basadre nos ayuda a entender esa figura del militarismo y del caudillismo en el Perú. Sus estudios son muy agudos y muy concienzudos y hay que revisarlos y analizarlos para entender, porque inclusive Jorge Basadre, cuando habla en su libro La promesa de la vida peruana, Jorge Basadre se preguntaba, ¿para qué la república? Y él a la vez dice que la república significaba una promesa de alcanzar una vida mejor. Y por esa promesa hubo tantos sacrificios como muy bien lo ha mencionado. Y en una de las últimas lecturas que nos hizo nuestro expositor Jorge Ernesto Blume Rocha nos decía que el Perú es un país de cumbres y abismos. Y efectivamente, a lo largo de la historia del Perú, el siglo XIX en particular y el XX también, nos indica todo ello, que el Perú es un país de esas cumbres y abismos, de esos claroscuros, ¿no? De figuras antagónicas que siempre han estado en el Perú, pero el Perú ha sobrepasado todo ello. Y Basadre lo ha entendido muy bien y lo ha analizado bastante. Basadre habló mucho del ejército y permíteme hacer énfasis en ello, porque muchas veces también hay que comprender todo ello, ¿no? Y decía Jorge Basadre que el ejército también cumplió una misión democrática, porque acogió en sus senos a todas las clases sociales, indios, mestizos, todos ellos pudieron tener una válvula de ascenso social, y que el ejército nunca fue un ejército de nobleza, sino más bien se pareció a lo que es un ejército-nación. Basadre llegó a comprender todo ello y estuvo plasmado en todos sus textos, sus obras y en particular en la historia de la República del Perú. A la vez quisiera mencionar dos textos de Jorge Basadre que son, considero yo, también relevantes. Uno de ellos muy breve, pero importantísimo, como es El azar en la historia y sus límites, que lo publicó en el año 1973 y fue como una respuesta a aquella tesis que un par de años antes había esbozado Heraclio Bonilla y Karen Spalding, que decía que la independencia nos había sido concedida del exterior. Y Jorge Basadre, en El azar, en la historia y sus límites, nos demuestra que no, demuestra fidedignamente todo el impulso peruano por su independencia. Hay que leerlo, releerlo, y ahí está la palabra de Jorge Basadre, que debidamente le da ese énfasis a todo lo que hizo el Perú. No fue un silencio la independencia del Perú, porque hubo muchos peruanos que se sacrificaron por ella. Y deseo también hacer mención a un texto muy poco conocido, pero del cual Jorge Basadre también fue partícipe. Él escribió en lo que era dentro de la instrucción premilitar que se daba en el Perú en la década del 40 y del 50. Y había un ideario premilitar del año 1946, donde Jorge Basadre escribe sobre el ejército y la nacionalidad. Y Jorge Basadre ahí escribe cosas muy importantes sobre su análisis que él tenía sobre el ejército y la nación. Y permítame leer una de ellas que he traído para esta ocasión. Él decía, ¿no? La codicia, la envidia de fuera y la disolución de adentro, ante el fulgor de sus armas, se detienen. Por el ejército, las victorias fueron realidades. Los contrastes quedaron disminuidos o compensados. Las desgracias quedaron purificadas en su estigma. Y también por él, la paz y el progreso en las horas normales se hacen posibles. Casos aislados de individuos poco deseables que en su seno hayan podido existir y que son absolutamente condenables, no alteran este juicio de conjunto. Como los curas mundanos no restan dignidad a la augusta profesión del sacerdocio, ni los jueces prevaricadores opacan el realce de la magistratura. Ese es el juicio que Jorge Basadre tiene muy agudo. Es más,
él escribió en la Historia de la República que sobre el siglo XIX, luego de la independencia, gracias a ese ejército con figuras de caudillos, funcionó el Estado, empírico, pero funcionó hacia esa promesa de una vida mejor. Y que si el Perú no se disolvió, fue que efectivamente hubieron esas tropas que pelearon en aquellos periodos tan graves como fue de 1827 a 1829, en la guerra con la Gran Colombia, o como fue también después de la guerra de la Confederación Perú-Boliviana en 1942, en los cuales el Perú es invadido, etc. Pudo haberse disuelto el Perú, pero no se disolvió. Hubo un ejército, hubo unas fuerzas armadas que estuvieron allí. Y eso quisiera hacer mención que Jorge Basadre lo ha analizado muy bien porque ha estado siempre conectado con el ámbito militar. Y eso es muy importante para que la academia actual también se conecte con el ámbito militar para comprender toda nuestra realidad social de ese Perú por el cual todos ebullimos. Quisiera culminar con algunas palabras también que dio Jorge Basadre meses antes de morir, y que fue en el CADE de 1979, casualmente en el centenario de la guerra con Chile. Jorge Basadre asiste a este CADE que se desarrolló en Tacna y tiene una presentación muy amplia y habla de diversos temas. Pero Jorge Basadre, ya en esas vísperas, un hombre ya que estaba un poco afectado ya de su salud, medita siempre sobre el Perú. Y aquí medita sobre el destino del Perú, hacia dónde conduciría ese destino del Perú. Estamos hablando de una época en la cual ebullía el gobierno militar, etcétera, otras tendencias políticas, otras realidades, pero está ahí el agudo sentido de Jorge Basadre y lo dice, ¿no? El Perú, con todos sus males y sus amenazas coincidentes, ha sobrevivido, como si su mensaje aún estuviera por decir, como si su destino aún no estuviese liquidado, como si llevase consigo una inmensa predestinación. El Perú evidencia su actitud para proyectarse en una dimensión de futuro, dentro de la búsqueda de la maduración tantas veces anhelada para convertirse por fin en una morada mejor para nuestros hijos. En el CADE de Tacna, el 27 de noviembre de 1979, en el centenario de la victoria de Tarapacá. Esas fueron palabras muy valiosas del gran historiador de la República que nos ha convocado esta noche a rendirle un justo homenaje en conmemoración de los 43 años de su fallecimiento. Un hombre que dio todo por el Perú, por su historia y su destino, y que como extraordinariamente nos lo ha presentado en todos los detalles de su vida, desde su nacimiento hasta su fallecimiento, el doctor Ernesto Blume Rocha, a quien felicito nuevamente y brindo aplausos por habernos traído a la memoria de nuestro primer vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, don Jorge Basadre Groma. Felicitaciones y muchas gracias por esta conferencia y su asistencia. Muchas gracias. Agradecemos al señor doctor Ernesto Blume Rocha por su notable conferencia, así como al señor general del Ejército Peruano, Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, por sus acertados comentarios. A nombre de nuestra institución, agradecemos nuestra presencia, la brillante exposición desarrollada en esta especial ocasión, la cual estamos seguros será de mucho provecho para incrementar el bagaje cultural de todos los distinguidos asistentes. Asimismo, renovamos la invitación a seguir participando de las próximas conferencias que daremos a conocer oportunamente. Me despido de todos ustedes. Buenas noches.